Hoy hablaremos sobre la NIC 33, que nos habla sobre la ganancia por acción. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la determinación y presentación de las cifras de ganancias por acción de las entidades, cuyo efecto será el mejor a la comparación del desempeño entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como entre diferentes periodos para la misma entidad. El punto central de esta norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de la ganancia por acción. En el alcance, esta norma será aplicada en las entidades cuyas acciones ordinarias u ordinarias potenciales coticen públicamente, así como por las entidades que estén en proceso de emitir acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales en el mercado público de valores. También cualquier entidad que presente las cifras de ganancia por acción lo calculará y presentará de acuerdo con esta norma. La entidad que elija revelar las ganancias por acción en sus estados financieros separados solo presentará dicha cifra en los estados de resultados separados y no en los estados financieros consolidados. Pero también se puede presentar en los estados financieros consolidados, entonces no lo mostraría en los estados financieros separados. A los siguientes términos se le usarán en la presente norma con los siguientes significados. Antidilución es el aumento de la ganancia por acción o la reducción de la pérdida de la acción, al asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados para la compra de acciones van a ser ejecutados o que emitan acciones ordinarias. Acuerdo condicionado de la emisión de acciones. Es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de ciertas condiciones predeterminadas. Acciones ordinarias de emisión condicionada. Son acciones ordinarias que se emiten a cambio de un desembolso de efectivo pequeño o nulo, siempre y cuando se satisfagan las condiciones predeterminadas en el acuerdo condicionado de emisión de acciones. Dilución. Dilución es la reducción de la ganancia por acción o el aumento de la pérdida de la acción que resulta de asumir los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados para compra de acciones van a ser ejercitados o que se emitan acciones ordinarias. Opciones, certificados para compra de acciones y sus equivalentes. Son instrumentos financieros que otorgan a su tenedor el derecho a adquirir acciones ordinarias en un instrumento de patrimonio neto que está subordinado a todas las demás clases de instrumentos de patrimonio neto. Y acciones ordinarias potencial. Es un instrumento financiero u otro contrato que pueda dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. Opción de venta sobre las acciones ordinarias son contratos que otorgan a su poseedor el derecho de vender acciones ordinarias por un precio determinado durante un periodo fijado. Ganancia por acción básica. Se efectúa en la entidad calculará las cifras de ganancia por acción básica sobre el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios del patrimonio neto de la controladora. Es la ganancia luego del impuesto atribuible a los propietarios de la controladora y luego deducir los dividendos de acciones preferentes no incluidos dentro de los costos de financiación. Esto quiere decir las acciones preferentes no rescatables.
La ganancia. Para calcular la ganancia por acción básica son importantes los importes atribuibles a los tenedores de instrumento ordinario del patrimonio neto de la controladora con respecto a los resultados del periodo de las entidades continuadas atribuibles a la controladora. El resultado del periodo atribuible a la controladora serán los importes recogidos en ajustados por los importes después de impuesto de los dividendos preferidos, las diferencias que resultan entre la cancelación de acciones preferidas y otros efectos similares provocados por las acciones preferentes clasificadas como patrimonio neto. Acciones. Para calcular la ganancia de acción básica, el número de acción ordinaria será el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo. A través de la aplicación del promedio ponderado, las acciones ordinarias en circulación durante el periodo, se reflejará la posibilidad de que la cifra capital atribuida a los accionistas haya variado a lo largo del mismo. Como consecuencia de que en algún momento el número de accionistas en circulación haya sido superior o inferior, el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo será el número de las acciones ordinarias en circulación al principio del periodo, ajustando por el número de acciones ordinarias retiradas o emitidas en el transcurso del mismo, ponderado por un factor que tenga en cuenta el tiempo en que las acciones hayan estado retiradas o emitidas. La ganancia por acciones diluida. La ganancia por acciones diluida. El objetivo de la ganancia por acciones diluida es el mismo de la ganancia por acciones básicas, dar una medida de participación a cada acción ordinaria en el desempeño de la entidad, pero teniendo en cuenta el efecto dilusivo inherente a las acciones ordinarias potenciales en circulación durante el periodo. Se calcula de la siguiente manera: ganancia por acción básica ajustada por el efecto de acciones ordinarias con potencial diluido entre la cantidad de acciones por ganancia por acciones básicas ajustadas por acciones ordinarias potenciales con potencial diluido. Es importante destacar que las acciones ordinarias potenciales son dilusivas siempre y cuando su conversión lleva a reducir su ganancia neta por acción. Muchas gracias.